Bienvenidos al programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Mi nombre es Zulema Mosri, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, integrante de la Junta de Gobierno y Administración y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. En esta emisión nos acompaña Belén Bolaños Martínez, jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien además es una catedrática de amplia trayectoria. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Penal, maestra en Democracia y Buen Gobierno, doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Salamanca, España. En el año 2000 inició la carrera judicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha desempeñado todos los cargos de carrera judicial. Desde 2011 es juzgadora. Ha ejercido funciones de ejecución de sanciones penales, de control y actualmente de enjuiciamiento del sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México. Es catedrática en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las asignaturas de Derecho Procesal Penal, Juicios Orales en Materia Penal y Teoría del Caso en Juicios Penales Adversariales. En 2014 obtuvo el premio Fiat Justitia con motivo de la mejor sentencia emitida con perspectiva de género en ejecución de sanciones penales, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En 2019 obtuvo la medalla al mérito jurisdiccional como jueza de enjuiciamiento. En 2023 representó a México en la ONU con motivo del Día Internacional de la Mujer Juzgadora y asimismo recibió el reconocimiento por su trayectoria jurídica con motivo del Día del Abogado por el Comité Rector de más de 10 asociaciones de abogados en México. Ha realizado diversos estudios de especialización, diversas publicaciones y dictado diferentes conferencias en apropiación tecnológica y seguridad digital con perspectiva de género, género y feminismo, derechos humanos, argumentación jurídica, derecho penal y política criminal, entre otros. Muchas gracias, Belén, por aceptar la invitación a nuestro programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Es un honor que estés con nosotros. Al contrario, magistrada Zulema Mosri, para mí es el honor poder compartir esta mañana para hablar un tema de relevancia para todos. Y en esta ocasión nos hablará sobre violencia digital y el ciberactivismo feminista. Belén, para empezar este programa, ¿podrías decirnos qué debemos entender por violencia digital? Bueno, pues la Internet se ha vuelto un espacio de socialización sin precedentes que supone nuevas formas de ataque y control sobre las mujeres debido a la hipersexualización y cosificación de sus cuerpos. Actualmente podemos hablar de más de 20 tipos de violencia digital, no todos son sexuales y mucho menos todos son delitos, pero por citar tan solo un ejemplo, me referiré a la famosa Ley Olimpia, que se refiere a un conjunto de reformas en distintas leyes y normas, precisamente que tienen como finalidad contener la difusión no autorizada o no consentida de contenido íntimo o sexual. La violencia digital, por tanto, se refiere a todos aquellos actos perpetrados contra la dignidad e intimidad de las personas en las tecnologías de la información y comunicación. Qué preocupante lo que nos compartes, Belén. ¿Y nos puedes decir actualmente cuántos tipos de violencia digital se conocen? Más de 20 tipos de agresiones digitales contra las mujeres, por ejemplo, en el caso de que se envíe alguna parte del cuerpo obscena sin siquiera solicitarlo, que simplemente llegue a nuestro teléfono móvil, pues es una agresión sexual. Esto se conoce, por ejemplo, dick pic, el caso del exfutbolista Luis Alberto Sague, en el que hubo una difusión de una parte de su cuerpo. Bueno, ese es un tipo de violencia digital. Otro tipo de violencia digital son las famosas crib hots, que son las cámaras escondidas en los probadores de ropa, baños u hoteles. Por ejemplo, el grooming, que implica tener una relación de confianza entre un adulto y un menor de edad, bueno, un infante, quise decir, para establecer una relación no solo emocional, sino también tener un contacto sexual. El ciberacoso, que es el acoso entre iguales, o sea, todas estas conductas se dan en el mundo real, solo que ahora se realizan a través de las plataformas de Internet. ¿Y podrías decirnos si todas las agresiones contra las mujeres en Internet se pueden considerar ciberdelitos? De ninguna manera. Hay muchas agresiones que lamentablemente, y como siempre, el derecho penal llega tarde. No todos son delitos y solamente podemos hablar en nuestro país aproximadamente de 5 tipos
de ciberdelitos que actualmente están tipificados tanto en los códigos penales de las entidades federativas, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y en la Ley General de Trata de Personas. Pero en relación a todas estas ciberagresiones hay una brecha importante que generalmente, que siempre genera impunidad. Belén, nos gustaría que nos explicaras en qué consiste el sexting y si se considera un delito. El sexting, es una palabra que deriva de un acrónimo entre sex y text o texting, que consiste en la producción de imágenes o videos sexuales que son enviados generalmente por el propio productor a otro usuario. Esto no debe de prohibirse, simplemente es una práctica que forma parte de los derechos sexuales. Lo que se busca en nuestro país no es prohibir esta práctica que requiere educación, no penalidad, pero sí que me gustaría hacer una puntualización respecto del sexting. Su relevancia es que México es el primer productor de contenido erótico o sexual. Mucha gente piensa que todas las imágenes sexuales que vemos en internet fue consentida su producción, y esto generalmente no es así, o en la mayoría de los casos. Actualmente la industria pornográfica se fortalece y crece día con día precisamente con imágenes que derivan de aquellas que son fruto del error o del consentimiento viciado. En ocasiones ya se han detectado, por ejemplo, campañas contra el cáncer de mama en donde resulta ser un engaño, y mientras tanto muchas mujeres ya enviaron, por ejemplo, fotografías de sus senos realizándose tocamientos que simulan una exploración, y la realidad es que estos contenidos terminan en plataformas en internet que además se deben de pagar para poder visualizarlas. Y por lo tanto, lamentablemente no todas estas agresiones son delitos. ¿Podrías decirnos a partir de cuándo se empezó a regular o se ha regulado como delito? Antes de 2020, las primeras legislaciones fueron en las entidades federativas de Yucatán y de Puebla, curiosamente con víctimas de violencia digital quienes impulsaron las primeras reformas a estas leyes. Me refiero a Ana Baquedaño en Mérida, Yucatán, y a Olimpia Coral Melo en el estado de Puebla. Luego comenzaron las primeras reformas a nivel estatal, pero fue hasta 2021 en donde se hizo una reforma, una gran reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde no solo se consideró a la violencia digital como delito, sino también a la violencia mediática. ¿Aproximadamente cuántas sentencias condenatorias se han dictado en nuestro país sobre difusión no consentida sobre contenido íntimo o sexual? Bueno, es sorprendente, la verdad, el número de resoluciones que se han dictado en nuestro país. De verdad es que es de miedo esta cifra, porque antes de 2020 y desde 2017 se contabilizaron, de acuerdo al informe Justicia en Trámite realizado por las organizaciones civiles luchadoras digitales, Frente Nacional para la Sororidad, en fin, este tipo de organizaciones civiles fueron las que realizaron los primeros cómputos y estadísticas de las carpetas de investigación. Se hizo un estudio en 18 entidades federativas en el que se reveló que se habían aperturado entre 2017 y 2020, o sea, en 3 años, aproximadamente 2.200 carpetas de investigación, de las cuales había concluido solo un mínimo porcentaje a través de una salida alterna, y en ese lapso se habían dictado solo 7 sentencias condenatorias, pero hasta el día de hoy se han computado únicamente 8, estamos en 2023, y claramente esto no constituye ni siquiera el 1% de resoluciones que tienen como finalidad, como cualquier procedimiento penal, no solo el esclarecimiento del hecho, sino también procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Y por supuesto que esto que se dice en la ley dista mucho de lo que vemos en la realidad. Estoy sorprendida por los datos que nos compartes, pero me gustaría que nos compartieras o explicaras más sobre otro tema muy importante, el ciberactivismo feminista. En tu opinión, ¿cómo ha influido el movimiento feminista en el combate a la violencia digital? La reacción feminista no se ha hecho esperar frente a todo tipo de violencia. La violencia sexual es, por supuesto, solo un matiz de este fenómeno tan lacerante para todas las mujeres y las niñas, y por supuesto que
durante esta lucha histórica que le debemos a las pioneras del feminismo, quienes gracias a esa lucha, gracias a ese sacrificio, gracias a esa alza de voz, pasamos ya del reconocimiento de derechos, pues sí, del reconocimiento primero de que la mujer es una persona y que debe de tener derechos en igualdad con los hombres, y por supuesto a la emisión de las primeras leyes. Pero en esta cuarta ola feminista, donde hablamos de feminismos, de reconocimiento de varios tipos de mujeres, por primera vez la reacción feminista es global, es un movimiento reactivo, popular y online, porque ahora las plataformas digitales en internet son una herramienta estratégica para el combate contra la violencia. Y es muy importante saber que la lucha feminista, a través de las tecnologías de la información y comunicación, han permitido discutir una agenda amplia y estructurada de todas las demandas de las mujeres en el mundo, que han permitido también la creación de redes de apoyo, han permitido su presencia en foros internacionales, han permitido la difusión de denuncias con mayor rapidez y agilidad, y sobre todo que también han permitido que feministas de muy larga trayectoria podamos trabajar juntas con las nuevas feministas. Yo veo a las mujeres universitarias que están empoderadas, algo que no nos tocó ver a nosotras, pero que en definitiva se han dado cuenta que romper el pacto de silencio es lo más importante. El hecho de que una mujer alce la voz, entonces permite acabar con el miedo de ellas, con la violencia de ellos y sobre todo con la indiferencia de todos, porque en el caso de la lucha feminista, que a través de las tecnologías de la información y la comunicación permite un movimiento fuerte, un movimiento permanente, en donde saben ahora las mujeres que si hablan fuerte y claro, no solo frente a las cámaras, sino sobre todo frente a los tribunales, objetivamente podrán acabar con esta violencia. De lo contrario, sigue siendo un discurso hermoso, el de la igualdad de derechos, pero nunca lo vamos a ver materializado. Hay que ejercer acciones. Qué valioso lo que nos compartes, romper el pacto de silencio. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos años. Hemos visto a las mujeres salir a la calle, a levantar la voz, a exigir precisamente que se sancionen los casos de violencia hacia las mujeres, pero sobre todo a que se garanticen condiciones para que puedan vivir una vida libre de violencia. Yo quisiera que nos abundaras, porque lo hemos visto en los últimos años, pero en estos últimos 10 años, ¿cuáles han sido los ciberactivismos o ciberfeminismos más importantes? Bueno, la lucha feminista pasó de las plazas públicas a las redes sociales. Esto es evidente. Recordamos, por ejemplo, el movimiento en el año 2000 en Canadá, en donde las mujeres se unieron por primera vez para marchar, no solo contra la violencia hacia las mujeres, sino también contra la pobreza. Más adelante, en 2014, también hubo un movimiento muy importante originado por ONU Mujeres, que ONU Mujeres también fue creado a recientes fechas. Y precisamente esto es importante porque también se reconoció a los hombres como agentes de cambio. En el movimiento Me Too se sumó a los hombres y a los niños para ser considerados no solo agentes de cambio, constructores de paz, para la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y erradicar esta violencia. Luego estas luchas fueron creciendo. En 2017 en la industria cinematográfica conocimos el movimiento Me Too, que fue considerado tendencia o trending topic en las redes sociales porque las mujeres, las actrices, se armaron de valor, alzaron la voz para decir: yo también fui víctima de abuso sexual y no nos debemos de culpar. Al contrario, quien se debe de culpar y quien debe tener miedo o vergüenza son los agresores. Y este movimiento pues permeó a otros sectores, y ahora ¿quién no ha escuchado hablar de ese famoso movimiento del Me Too? Y a nivel nacional, en 2019, por ejemplo, ¿quién no recordará el movimiento El 9 Nadie se mueve?, en donde las mujeres alzamos también la voz, pero a través de nuestro silencio. ¿Qué pasará si en México y en el mundo se quedaran un día sin mujeres?
paramos las actividades académicas, sociales y laborales en nuestro país, ni compras ni tareas que cada día aportan a la economía en nuestro país, y entonces creo que el mensaje fue clarísimo. No seríamos más las víctimas tradicionales de todos los excesos, y por supuesto los movimientos del 8 de marzo, que a partir de 2017 se hicieron más fuertes en el mundo, incluso en Medio Oriente. Creo que esos son los ciberactivismos más importantes. Y en este tipo de delitos que son novedosos, ¿qué obstáculos se presentan en el acceso a la justicia? Lamentablemente, como cualquier investigación penal, hay muchos obstáculos, pero más si cabe en los ciberdelitos, porque debemos comprender que la violencia digital, cuando ya es considerada delictiva, es un fenómeno amplio, variado, y por lo tanto pues es más compleja la investigación, no solamente para poderla realizar, sino en un momento para poder obtener una resolución, una sentencia. En este caso me referiré a las técnicas de investigación, en donde lamentablemente, ante la falta de orientación o de asesoría legal de las víctimas, no saben distinguir entre técnicas, por ejemplo, de geolocalización o georreferenciación respecto de un teléfono móvil en tiempo real o a partir del momento en que lo indique la autoridad, la autorización de datos conservados, que está relacionado íntimamente también con conocer la ubicación de ese dispositivo, pero durante el tiempo que autorice el juez federal, o la intervención de comunicaciones en tiempo real o de manera retrospectiva para analizar el contenido de un teléfono móvil, por ejemplo, o de una computadora o de cualquier dispositivo, en donde se analicen no nada más los videos y los contactos, sino también incluso accesar a las plataformas digitales de esa persona. Bueno, hemos visto que se empieza a incursionar, a regular este tipo de delitos. Conocemos de algunas leyes de las cuales ya has hecho referencia, pero ¿será suficiente con la creación de leyes, con la regulación que tenemos para que se sancionen estos delitos y que no queden impunes? De ninguna manera. La reacción punitiva, pues como tenemos el principio de ultima ratio, debería de ser la última herramienta con que cuenta el Estado para poder contener este fenómeno en claro escalamiento. La realidad la realidad supera pues a nuestra legislación. Se ha dicho que México tiene un atraso legislativo sin precedentes porque no ha ratificado el convenio de Estambul sobre ciberdelincuencia, pero esto no es así. Nosotros ya tenemos una ley general de trata de personas, ya tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, códigos penales, bueno, pues desde que nació el Estado mexicano. Y entonces lo que debemos enfocarnos es precisamente atender este fenómeno como un fenómeno social para poderlo enfrentar. Y algo que yo, me he percatado es que muchas veces el populismo punitivo genera, es una reacción rápida, pero poco eficaz para poder contener este fenómeno, y por lo tanto al final el derecho penal pues se queda en un discurso simbólico y es superado por una violencia que es claramente estructural. Belén, nos compartes reflexiones, consideraciones muy importantes sobre temas que nos dejan claro que tenemos un desafío muy grande. ¿Nos podrías decir entonces cuáles serían las tareas pendientes para el Poder Legislativo, que ya has dicho que contamos con regulación, pero si todavía hay algo que se tenga que impulsar o adecuar desde el Poder Legislativo, y también qué acciones o políticas le correspondería al Poder Ejecutivo para que se sancionen cabalmente este tipo de delitos, los ciberdelitos? Los ciberdelitos, así es. En materia legislativa no hay mucho que abundar, porque realmente México tiene una inflación legislativa sin precedentes, y por más que tengamos una norma técnicamente impecable, no será frente a este fenómeno si no se atiende el problema como un fenómeno social. Desde el punto de vista ejecutivo sí que hay que hacer mucho, porque precisamente la creación de políticas públicas que superen el discurso y el discurso apasionado y que lleve a acciones decididas precisamente para una educación digital, una educación desde el punto de vista interseccional,
en donde podamos generar formas de convivencia digital en la web, porque, por ejemplo, hay conceptos que en Internet ya han quedado superados, como el concepto de Estado. El concepto de Estado generalmente se reduce a un sector geográfico, ¿no? Y ahora pues eso no puede pasar en Internet. Debemos de reconocer que en Internet tenemos derechos pero también obligaciones. La gran pregunta que nos debemos responder es si son los mismos que tenemos en el mundo real. Y cualquiera que sea la respuesta, lo que es un hecho objetivo, es que no podemos hablar de derechos y obligaciones, porque tan solo por señalar un ejemplo, en la reciente Constitución de la Ciudad de México, en un ejercicio académico, encontramos la palabra derecho más de 400 veces y la palabra obligación solo en 3 ocasiones. Bueno, pues esto también nos habla de una falta de cultura de la legalidad y bueno, enfocándolo a la ciberdelincuencia, es objetivamente improbable que podamos contener la violencia digital si no nos hacemos cargo de erradicar antes que otra cosa la brecha digital. La brecha digital son precisamente todas estas asimetrías que vemos en la web, que están marcadas no únicamente por el género, sino por muchos otros factores, como nuestro lugar de residencia, nuestras condiciones económicas, el número de integrantes de la familia, el número de dispositivos electrónicos que tengamos en casa, porque no es lo mismo conectarnos a Internet en una plaza pública, en un centro comercial, en nuestro centro de trabajo, que en la comodidad de nuestro hogar. No es lo mismo la conectividad que hay en lugares, en ciudades del primer mundo, que en otro tipo de ciudades, lo digo de manera respetuosa, o en comunidades indígenas. México es un país multicultural y de acuerdo a la CEPAL, en el 2020, cuando comenzó la contingencia, precisamente se realizó un estudio y concluyó que más de 40 millones de personas apenas en 2020 no tenían conectividad en sus hogares. No podemos hablar de ninguna manera de violencia digital si no erradicamos lo primero, porque a nivel constitucional está garantizado este derecho, pero lo material dista mucho de lo formal. Muchísimas gracias, Belén, por compartirnos tu tiempo, parte de tu valiosa experiencia en un tema que es tan importante para nosotros como sociedad conocer. No, al contrario, magistrada Zulema, siempre es un gusto compartir este espacio con usted y la verdad es que también gracias al auditorio por su permanencia. Agradezco al personal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que hace posible la realización de este programa y les invito a que nos sigan en las redes sociales, a que analicen el contenido y sobre todo que nos dejen sus valiosas sugerencias. Muchas gracias.